Y ya está con nosotros aquí en estudio Santiago Parodi, como decíamos, director de Equifax, que es la empresa propietaria, ahora nos vamos a explicar, del clearing de informes, del que se habla tanto, tantas veces polémico, sobre el que hay ahora, o acerca del tema que maneja el clearing, hay un par de proyectos de ley en el Parlamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Qué es exactamente el clearing de informes, si tuviera que decirlo? ¿Es una empresa, un conjunto de empresas? El clearing de informes es una empresa, opera en Uruguay desde 1954, hace 70 años. Desde 2001 como Equifax. Equifax es una empresa internacional que opera en prácticamente todos los continentes, hace más de 120 años, y sede y sus orígenes están en Estados Unidos, y que desde 2001 adquirió las operaciones del clearing de informes acá. Entonces el clearing de informes es una empresa privada que opera hace casi 70 años en Uruguay, con un rol como buró de crédito. Bien. ¿Qué deudores ingresan? ¿Cuántos por año? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes son los que ingresan al clearing? En el clearing prácticamente estamos la totalidad de las personas mayores de 18 años. Hoy el clearing de informes y como buró de crédito es una empresa que según la regulación y según el marco jurídico es una base de datos con fines comerciales y con fines crediticios. Con lo cual prácticamente la totalidad de las personas, estoy yo, seguramente estás tú, seguramente la totalidad de los mayores de 18 años son 2.7 millones de personas que estamos en el clearing y eso es positivo en el sentido de que tenemos un historial crediticio. El clearing como su rol de buró tiene que mostrar la información de las personas, la información de su historial de crédito. Bien, pero ¿por qué entonces decimos, ojo que me voy al clearing, ¿no? Hay como una mirada negativa sobre esto. ¿De dónde se desprende? Esa mirada viene realmente desde hace muchos años, hasta fines de los 90, principios del 2000, cuando el mercado tradicional de servicios y de crédito operaba más que nada y en forma exclusiva sobre información negativa. Entonces, ¿qué era eso? Voy a pedir un servicio o un crédito, ¿me lo daban o no me lo daban? Si tenía incumplimientos o no tenía incumplimientos. O sea, si no encontraba nada negativo, el mercado avanzaba y accedía, ¿sí? Y ese, la verdad, que ha sido un criterio que ha quedado muy en desuso, ¿sí? Uruguay ha venido avanzando mucho y por sobre todo todos los mercados más desarrollados a nivel del mundo del crédito, ¿sí? Hablan de lo que es la información de cumplimiento. O sea, completan la mirada 360 de las personas, porque no solo hay que ver lo que es malo, sino especialmente también todo lo de la persona y lo que es la información de cumplimiento. Entonces también todo lo que las personas pagan, lo que las personas cumplen. Entonces, al clearing hoy ingresamos prácticamente todos los mayores de 18 años y por supuesto que ahí dentro de esas historias para contar hay historias buenas, en ese historial de crédito hay historias buenas, con buen comportamiento y hay historias con mayores dificultades. Ahí tenés historiales positivos, historiales negativos. Vamos primero a los negativos para despejar algunas dudas. ¿Cómo te pueden mandar al clearing de informes? Cuando te dicen, te mandaron al clearing, ¿qué es lo que sucedió? Tradicionalmente cuando se dice te mandaron al clearing es que a esa persona lo registraron en el clearing de informes con alguna información, con incumplimientos o con algún atraso. Esa persona seguramente tuvo varios meses, no es cuestión de a veces unos días, unos pocos días de atraso, no, varios meses que tuvo un atraso en algún producto, en algún servicio, en alguna operación de crédito y esa empresa que tiene que estar afiliada al clearing, tiene que tener un contrato firmado, cumplir con ciertos protocolos y procedimientos, toma la decisión de que cuando esa persona no le cumplió, lo registra con un antecedente de incumplimiento en la base de datos del clearing. Bien, ¿y cómo, porque un dato técnico, cómo me avisan que estoy, digamos, en esa lista de lo negativo? Claro. ¿Me llega un reporte? ¿Cómo puedo hacer para fijarme? Lo primero es, esa persona tiene en este caso una relación con una empresa determinada. ¿Sí? Seguramente ha firmado un contrato con esa empresa determinada y en ese contrato, con términos y condiciones, puso cuál es su domicilio, cuál es su teléfono, en fin, sus datos de contacto. Y en esa relación comercial, la empresa seguramente lo haya llamado. Cuando la empresa también realiza el registro en el clearing, ahí hay múltiples formas de que esa persona sea notificada. O porque la empresa decide enviarle una carta, o cuando es la primera vez, ¿sí?, que la persona se registra con un incumplimiento en la base, nosotros enviamos también una carta a esa persona, a los datos que tengamos en nuestra base de datos. Y también ya hace un par de años que hemos creado un servicio gratuito, digital y remoto como es en estos tiempos, que es un servicio de alertas, para que cada uno de nosotros podamos contratar en forma gratuita un servicio en el cual, si una empresa, por ejemplo, me está registrando con un incumplimiento, como en este caso, me puedan notificar a mi celular o a mi mail de que estoy recibiendo un antecedente. Ustedes tienen una gran base de datos prácticamente de toda la gente, de toda la población.
¿Cómo se explica o cómo se lleva eso con el hecho? En el hecho que hay un país que hay secreto bancario y que hay una ley que protege los datos personales. ¿No afecta a la ley de secretos personales? Nosotros estamos regulados por la Ley de Protección de Datos Personales. Es una ley desde el 2009, la Ley 18.331. Nos regulamos por una dependencia y la órbita del mundo de la OGESIC, ¿sí? Dentro del Estado. Y hay toda una normativa específica de la Ley de Privacidad y de Protección de Datos Personales. Y realmente Uruguay es uno de los grandes activos que tenemos, que esa ley y esa normativa está a los más altos estándares mundiales y, por ejemplo, a la par de la Unión Europea en cuanto a privacidad y a seguridad de la información. Entonces, nosotros somos una empresa altamente regulada, con lo cual allí está, en esa normativa, está especificado cuáles son las actividades que podemos hacer, cuáles son los que no. Cuáles son los datos que en esa base de datos pueden haber sobre mí y cuáles son los que no pueden haber. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, la otra pregunta, puede tener acceso a esa información. Hay mecanismos, la ley también nos asegura a cada uno de nosotros, de los ciudadanos, que podamos acceder con un mínimo cada 6 meses a ese historial crediticio en forma gratuita, ¿sí? Y nosotros somos los responsables de otorgar esa información. Donde ahí la persona puede constatar realmente esa información. Pero a tu pregunta, Alfonso, hay una normativa, es con altos estándares, es con alta regulación también, y nosotros desempeñamos nuestro rol sobre esa normativa. Para entrar por primera vez hay que haber hecho alguna transacción comercial, haber tenido alguna transacción. Sí, hay que haber tenido lo que se llama la intención de haber contratado una transacción. Es una sutileza, pero yo tengo que haber tenido la intención de ir a una empresa a contratar un servicio, un crédito, ¿sí? Porque en algunos casos no me lo dan, pero ya esa intención de crédito está previsto que ese dato pueda ser registrado. Y si me lo dan por primera vez, igual queda registrado en el clearing. Queda registrado porque quedan registradas todas las personas. Es como la historia clínica. Es como la historia clínica, es como nuestro currículum vitae en el mundo laboral. El clearing es nuestra historia que nos acompaña durante toda la vida comercial y crediticia. Y entonces, volviendo a tu pregunta, allí ya la primera vez se crea una ficha, lo que se llama una ficha, con el nombre de cada uno, los datos de la persona que están permitidos por la ley. Nosotros incluso hacemos una validación de esos datos con la Dirección Nacional de Identificación Civil para que realmente la base de datos tenga los más altos estándares en cuanto a la calidad y a la seguridad de la información. Y ahí ya queda la ficha de esa persona. Y en este caso con un historial ya constructivo, positivo, de que la persona está intentando ya operar en el mercado comercial y de crédito. En reserva, es secreta. O sea, no puede venir una empresa de tarjetas de crédito para conseguir información que ustedes les den. ¿Quiénes pueden acceder a esa información? Cada uno de nosotros podemos acceder a nuestra propia información y después las empresas que nosotros tenemos adheridos al sistema nuestros clientes, digamos que son prácticamente 4.000 empresas en Uruguay, esas son las empresas que tienen un contrato en el cual pueden acceder bajo ciertas condiciones a cierto tipo de información de la persona. O sea que hay 4.000 empresas en nuestro país que acceden a estos datos nuestros, a esta historia clínica propia. Sí. Accede, digamos, la empresa que quiera, pagando, me imagino, o... Sí, por supuesto. Esa son forma servicios que están remunerados, pagando en este caso las empresas. Y Santiago, una vez que uno canceló la operación, su deuda, igual queda la información en el clearing por 3 años más. ¿Es así? Cuando una persona tiene un incumplimiento y lo regulariza, que es lo que tú decís, una cancelación, hasta por 3 años, la ley permite hasta 5, pero nosotros ya hace varios años que lo tenemos hasta 3, permite esa operación que se llama la cancelación. Entonces figura pero con un rótulo distinto. Pasó de ser una operación con algún tipo de atraso o incumplimiento, con una connotación negativa, a ser una connotación positiva. O sea, la persona de alguna forma pudo regularizar su endeudamiento, ¿sí? Y el mercado las empresas que pueden acceder a esa información visualizan que hubo un atraso importante y una regularización. Ahora, la información que ustedes tienen, que es un banco de datos muy grande, las empresas lo pueden usar con fines comerciales. O sea, es un banco de datos, decir, bueno, ¿de dónde sacaron mi número de teléfono para ofrecerme tal tarjeta y todo lo demás? ¿Lo pueden obtener del clearing? Para ciertos fines la normativa es muy, muy específica y realmente hay mucha fiscalización también sobre eso, sobre el uso que dan, por supuesto que nosotros y nuestros clientes, a la información. Entonces, pueden acceder a ciertos
datos y ciertos campos para ciertos fines, y hay otros que está expresamente prohibido. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra base de datos seguramente más de 2 millones de teléfonos. Hay solo 500.000, por ejemplo, que se pueden utilizar con un fin específico. Entonces, es bien interesante la Ley de Protección de Datos Personales porque prevé cada campo cuál es el fin y el uso que se le puede dar. Tanto nosotros, que somos el responsable de consolidarlos, procesarlos y distribuirlos, como las empresas que los van a utilizar. ¿Las empresas le pueden pedir a ustedes todo el banco de datos o de algunas personas en particular con las que van a negociar? Las empresas preguntan algunas de las particulares con las cuales van a negociar. Bien. Cuando uno va a una financiera, a un banco a pedir un préstamo, ¿le alertan en algún momento que esta información, esta experiencia de pedidos de crédito y experiencia bancaria va a quedar en esta base de datos? ¿Hay una obligación de informar? Hasta donde tengo conocimiento, son prácticamente 200 las empresas financieras, pero prácticamente sus contratos de términos y condiciones, la gran mayoría dice que esta información va a ser compartida, va a ser consultada con Clearing de Informes Uruguay, Sociedad Anónima. ¿Qué pasa en el caso de que una persona fallece y estando en el clearing de informes, esa información se traslada a los herederos, por ejemplo? ¿Hereditario? No, la ficha, como decía, es individual y es personal. ¿Sí? O sea, esos antecedentes quedan específicamente con esa persona. Y bueno, a medida que nosotros tomamos conocimiento de ese fallecimiento, esa ficha se va dando de baja. No sé si usted tiene la información, pero seguro que con su expertise en el campo tal vez pueda darme una respuesta. ¿Qué voluntad de pago hay en el Uruguay? ¿Qué cultura hay? Bueno, estoy en el clearing, esta parte, ¿no? de deudas, estoy en rojo de alguna forma. Me quedo ahí hasta que esto en algún momento muera. Primero preguntarte cuándo es que termina, cuándo es que esa relación, digamos, negativa se acaba y si hay cultura de pago, de voluntad de pago en nuestro país. Es un punto bien importante el que preguntás y quizás voy a ir un poco a algo más general primero y es el conocimiento o la educación financiera que tienen las personas y el conocimiento de su historial de crédito y de cómo cuidar un historial crediticio y cómo mantenerlo en forma saludable, ¿no? Entonces, es súper relevante que las personas estén familiarizadas, conozcan de su historial de crédito. Recién decía que la normativa permite y en forma gratuita que las personas accedan a su historial crediticio. Nosotros, y con muchos esfuerzos, porque creemos que es el paso de la educación, con muchos esfuerzos, recién estamos llegando este año casi que 100.000 personas consulten en forma gratuita su historial de crédito. Hace 5 años no llegaban a 10.000 personas las que se familiarizaban. Entonces, a tu pregunta, Magdalena, creo que hay un espacio enorme para las que las personas se empoderen de su información, sean conscientes de su información, sepan lo valiosa que es, que lo acompaña por muchísimo tiempo y por ende cuiden mucho más todo ese historial de crédito que se muestra. Con lo cual, la importancia del momento de contraer una obligación, un servicio, un crédito, una tarjeta, como preguntabas, entender cómo esa tarjeta funciona, las condiciones que tiene, comparar cuáles son las mejores opciones, de qué forma la voy a tener que devolver, pagar, retornar. En definitiva, familiarizarse mucho con esos hábitos. Usted sabe que hay por lo menos 2 proyectos en el Parlamento, uno de Cabildo Abierto y otro de la vertiente artiguista, si no me equivoco. El de Cabildo Abierto dice que estar en la condición negativa en el clearing es la muerte civil y propone una serie de cambios. Habla de 630.000 deudas incobrables y que mucho de ello es producto de intereses excesivos que dicen no dudan en calificar de usura. Y están reclamando, entre otras cosas, lo que llaman establecer deudas justas. ¿Cómo ve el proyecto de Cabildo, el clearing? Voy, Aldo, a tu primer punto. Alfonso, perdón, Aldo. Estábamos juntos antes. Es muy chico. Otro colega, querido también. Alfonso, voy a tu primer punto que mencionabas, la muerte civil. Es primero que nada un concepto que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Como recién decía, somos 2.7 millones de uruguayos, prácticamente la totalidad que estamos ahí. Y vaya si todos operamos a crédito, operamos en forma financiada, accedemos, la gran mayoría, obviamente tengo presente que hay dificultades, pero la gran mayoría de los 2.7 millones de personas que están en el clearing de informes pueden acceder a la gran mayoría de los productos. Siendo al siguiente nivel, dentro de esos 2.7 millones de personas hay, como nosotros dimos a conocer el año pasado en la Comisión
del Parlamento que está tratando estos temas y estos proyectos, hay prácticamente un tercio de esa base de datos, casi 1 millón de personas, que al día de hoy tienen algún nivel de incumplimiento. Ahora, esas personas, lo más importante es que hasta donde nosotros sabemos y nos consta, están pudiendo acceder a los servicios básicos, que creo que es un punto de cuando se refería a muerte civil, es el acceso o no acceso a servicios básicos. O sea, entendemos que son personas, al menos por lo que es la información que está en clearing de informes, que no es que acceden o dejan de acceder por la información que está ahí. Hablo, por ejemplo, de servicios básicos como puede ser electricidad, agua, telefonía básica y seguramente que hay otros. Ese es el proyecto de la vertiente artiguista que establece que no afecte los servicios básicos. Claro, dentro de los proyectos se enumera eso y también se habla mucho de la muerte civil como, con respecto a esos servicios, poder acceder. Y después voy a ir a otro punto súper importante y es que dentro de ese 1 millón de personas que tiene al día de hoy incumplimientos, nosotros hemos ido a nuestra base de datos y, por ejemplo, constatamos que en los últimos 18 meses fuimos a nuestra base de datos y nosotros también mensualmente adquirimos la base de datos que se puede adquirir del Banco Central y constatamos que 1/3 de ese 1 millón en los últimos 18 meses ha podido acceder a una nueva operación de crédito. Y eso es lo que nos consta según nuestros registros. Seguramente haya más que hayan podido acceder. Pero entonces, 18 meses que han podido acceder al menos a una operación. Entonces, estamos todos en el clearing, estar ahí no es la muerte civil, las personas acceden a sus servicios básicos y mínimamente nos consta que 1/3 y en los últimos 18 meses han podido acceder a nuevas operaciones que están en el Banco Central y con buena calificación. Acabas de tirar 2 datos muy importantes. Por un lado, que no todas las personas que están en el clearing están inhibidos de acceder a servicios básicos. ¿Qué porcentaje exacto pudieron calcular ustedes? Y después lo otro que dijiste es que hay 1/3 de personas que están en el registro del Banco Central, que sin embargo acceden que están en el clearing, pero que acceden a crédito. Eso es porque estas empresas no les piden ningún tipo de antecedente crediticio, me imagino. Siendo el primer punto, es que los 2.7 millones de personas están en el clearing, ¿sí? Y hay solo 1 millón que tienen antecedentes negativos, ¿sí? Lo que decía allí es que esas personas que tienen antecedentes negativos son las empresas a las cuales van a pedir los servicios los que deciden si le dan o no el servicio que están pidiendo. Y efectivamente constatamos que hay 1/3 de esas personas que cuando fueron a pedir la empresa una nueva operación, esa empresa accedió y se los dio. Y obviamente esas empresas, viendo en muchos casos o en la gran mayoría que esa persona tenía un antecedente de incumplimiento al día de hoy, ¿sí? Pero las empresas son los que van a evaluar la magnitud, la relevancia y la importancia de ese antecedente. Y verán si es un antecedente de bajo monto, de baja relevancia, y por sobre todo algunas empresas que ya van accediendo a la información de cumplimiento, quizás van viendo que la información de no pago es irrelevante versus toda la otra que están viendo información de pagos. Y dicen, realmente esta persona, más allá de que tiene un pequeño incumplimiento, accedo a darle una nueva operación. Perdón, ¿no se cruza ese dato con que esas empresas son las que cobran mayores intereses también? No necesariamente. A ver, realmente imaginarías así, Diego, que estamos hablando de casi 350.000 personas que hemos constatado en 18 meses, con lo cual realmente la casuística, y son empresas que también las vemos dentro del Banco Central, con lo cual son o bancos o financieras no bancarias. Entonces hay realmente una casuística muy importante y son las empresas esas que están decidiendo que esas personas ameritan otro tipo de operación de crédito. Y perdón, me quedó pendiente responderte el primer punto. Los servicios básicos. Los servicios básicos. A ver, por la interacción que tenemos con los entes que proveen esos servicios, directamente hay un ente de servicios básicos que directamente no nos consulta a nosotros, ¿sí? Hay otros que sí nos consultan y nos consta por lo que ellos nos dicen en forma directa, que las personas acceden más allá de que tengan, de vuelta, los servicios básicos, más allá de que tengan un incumplimiento. Y quizás la diferenciación de lo que puede ser telefonía, una línea fija, de lo que es un celular de última gama. Hay gente que se queja en que demoran mucho en sacar el dato negativo. Es decir, que es muy rápido las empresas para decir, me deben, pero pagaron y pasa tiempo, pasan meses, pasa mucho tiempo y sigue figurando como deudor. ¿Pasa eso? Creo que aquí, Alfonso, lo más importante es hablar de cifras. Nosotros en forma mensual prácticamente tenemos
unas 500.000 interacciones con los ciudadanos. Esto es que los ciudadanos intentan ir y tener alguna intención de crédito en alguna empresa y después, por supuesto, están los registros de incumplimiento y las cancelaciones. Con lo cual al año podemos decir que tenemos 6, 7, 8 millones de interacciones con los ciudadanos. En el año pasado, a nivel de nuestro regulador, hubo una sola denuncia en el cual se comprobó que había habido un retiro fuera de plazo. Una sola operación había sido fuera de plazo, con lo cual, está bien, nosotros tenemos 5 días para retirar las operaciones, la empresa también tiene lo propio. Y por ejemplo, también a nivel de lo que es la Liga de Defensa del Consumidor, que a usted le consta que es un contralor que recibe miles de denuncias en forma mensual, el año pasado nosotros como empresa regulada no tuvimos ni una sola denuncia de no cumplir con la normativa. Entonces, yo creo que eso son prácticas, la tecnología obviamente que avanza en todos los planos. Yo le diría, la mayoría de los clientes tienen esos procesos automatizados, ni que hablar los que tienen portafolios más grandes de clientes. Y me consta que la gran mayoría operan con sistemas automatizados, con lo cual ingresó el pago y en forma automática, en cuestión de 24 o 48 horas, a nosotros nos notifican y nosotros en cuestión de otras 48 o 72 horas hacemos también esa regularización. Ahí te voy a citar a la senadora Graciela Bianchi hablando en una entrevista con La Mañana sobre el clearing y sobre esa imagen que tiene hacia afuera, ¿no? Decía, hay que reglamentarlo. No puede ser que una empresa privada tenga en sus manos la vida de las personas. El poder de clearing es enorme y bastante discrecional. Mucho de esto lo has contestado ya a lo largo de esta entrevista, pero cuando se sigue, digamos, apuntalando ese discurso contra el clearing, ¿qué respondes? Sí, quizá voy a volver, Diego, a algunos puntos, pero es bien importante, ¿no? Primero que nada, que considero que somos una empresa fuertemente regulada y como un activo país con una regulación de primera línea y con los más altos estándares mundiales. Nosotros, dentro de ese marco de regulación, recién lo decía, no hemos recibido denuncias ni por los reguladores ni por esa auditoría constante de los 6, 7 millones de instancias, o sea, 6, 7 millones de instancias con los ciudadanos que pueden haber dicho no estoy de acuerdo con esta información o con este proceso. Entonces, una empresa, sí privada por supuesto, que hace 70 años que opera ininterrumpidamente en el país, bajo un marco regulatorio que es realmente importante, bajo un marco donde hay fiscalización y donde las cifras privadas, pero también públicas, porque la Liga de Defensa del Consumidor depende de la órbita del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí son públicas las cifras. Y entonces, cuando yo pienso que es una empresa con muchísimos años de trayectoria ininterrumpida en el país, con experiencia y expertise de ser una compañía internacional que desempeña este rol en más de 20 países, en prácticamente todos los continentes, que cuando vemos al tipo de sanción que puede tener la empresa, realmente prácticamente eso no existe, a pesar de los millones de interacciones que hay con los ciudadanos. Y todavía a eso le sumamos que hay un marco de funcionamiento normativo y una ley de protección de datos personales que es súper intensa en Uruguay. Entonces, hay todo un marco de control, hay todo un marco de gestión y hay todo un marco de cifras que realmente avalan de qué forma Clearing de Informes viene operando en estos 70 años en Uruguay. Entonces, yo realmente no voy a decir lo que dice, no voy a argumentar realmente lo que dice la senadora, ¿no? Pero sí claramente mi rol es mostrar claramente las cifras, dar a conocer más la regulación. Creo que todavía tenemos que seguir profundizando mucho en el entendimiento del funcionamiento de la Ley de Protección de Datos Personales, de cómo es que las empresas operan dentro de eso, cómo es que los buró de créditos operan dentro de eso, y principalmente el rol del buró de créditos. Y el rol del buró de créditos es mostrar las historias. ¿Y de qué forma? En forma objetiva, imparcial, lo más eficiente posible, lo más automatizada posible, pero por sobre todo objetiva e imparcial. Como tú mencionabas hace unos minutos, mostramos la historia. Y la historia a veces, hay historias buenas para contar y hay historias quizás no tan buenas para contar. A nosotros nos toca contar en forma objetiva, a través de nuestro rol en el mercado, todas las historias por igual, en forma súper imparcial. ¿Equifax no tiene competencia en Uruguay? ¿Equifax en qué sentido, perdón? Claro, digamos, en la explotación de este tipo de trabajo. Sé que acá en Uruguay no, pero en otras partes del mundo. Nosotros como empresa, obviamente,
Tenemos nuestros objetivos como empresa multinacional, los mismos que tiene, Equifax responde a nuestra casa matriz y tenemos un rol que desempeñar. Pero cada rol que realiza cada Equifax de los 25 países en que hay, está sujeto a lo que es la normativa Claro, y pero el marco son jurídico. únicos en cada uno de los países. O sea, es monopólico. Claro. No, por ejemplo, acá hay otros buró de crédito. Yo, por ejemplo, antes de ingresar en Equifax, trabajé casi 20 años en el mundo bancario, pero también participaba de lo que es la Liga de Defensa Comercial, una empresa que tiene al día de hoy, no sé, 80 años, creo que 100 años en Uruguay, Liga de Defensa Comercial. Y Puedo hay acceder otros- a los mismos datos a través de esta otra empresa. La normativa es única para todas las empresas. La normativa y regulación es única para todos. Bien. Bueno, se nos ¿Alguna, ha ido el tiempo. ¿Todas las preguntas respuestas o quedó alguna duda ¿Te todavía? querés alguna más? No, Ya nos tenemos una que ir. cortita, la de los historiales positivos, ya que no lo mencionamos. ¿Son muy consultados también o son mucho más consultados los historiales negativos? Es algo que viene evolucionando en forma muy positiva y un dato súper relevante así es que viene evolucionando en un ritmo 5 veces más ágil de lo que era la información tradicional antigua de incumplimiento. Entonces, para el desarrollo de los mercados, la información de cumplimiento es básico y a tu pregunta es prácticamente 5 veces más ágil lo que está evolucionando la información de cumplimiento. O sea, es una tendencia que vienen teniendo las empresas de Uruguay y que, por supuesto, que nosotros incentivamos e intentamos motivar. Muy bien. Muchísimas gracias, Santiago Parodi, director general de Equifax. Ahora nos estamos Equifax. enterando que se dice Equifax Uruguay, que es la empresa propietaria de Clearing de Informe, que es lo que se conoce. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos reencontramos aquí en vivo en Canal 5, Diego, Magui, Nos el próximo reencontramos. jueves, como siempre. Lo a que las sí 20 y sabemos es que 30. falta cultura, ¿no?, de educación financiera. Eso Y estamos seguro. todos en el clearing. Ese es un problema. Muy bien. Muchas gracias.